hay una alabanza que desde la primera vez que la escuché impactó mi vida. Y porque veo en esta alabanza, en este cántico que se titula Mi vida es Cristo, cantado por la Ivy, veo cómo, veo el proceso en el cual Dios nos llama y nos santifica. La letra dice así, por cierto la cantamos ahorita antes de comenzar la predicación, y dice: en densa oscuridad vagué, perdido en el error, la densa vana del placer, la senda vana del placer, a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz. Y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí. Al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Ahí viene una alabanza de agradecimiento. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Luego, la siguiente estrofa dice: ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Yo creo en este tiempo donde he madurado un poco más en el conocimiento. Digo un poco porque nos falta muchísimo conocer, entender más la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero yo creo que cuando una persona va madurando, va siendo más crítico en los cánticos, en las alabanzas que escucha, ¿sí? Esta canción, sin duda, es muy centrada en Cristo y también muestra la oscuridad en que vivíamos. Todo creyente cree, todo verdadero creyente está convencido de que no podía ni quería seguir al Señor, y Cristo fue el que vino. Jesucristo dijo en una ocasión, en varias ocasiones, a sus discípulos, dándole a entender de que ellos no le eligieron a Él, sino que Él los eligió a ellos. Y lo vemos en los evangelios cuando Jesucristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, vemos que Jesús va caminando por la orilla de la playa, encontró a Pedro y encontró a otro discípulo y les dijo: síguenme. Y ellos le siguieron. Más adelante encontró a otros 2 discípulos más e hizo lo mismo. En el evangelio de Marcos también vemos cuando el Señor llama a Leví, a Mateo, el cobrador de impuestos. Lo llama, él le dice: sígueme. Amén. Ellos por sí solos no podían, no tenían la capacidad y tampoco querían seguir al Señor, pero Jesús tuvo misericordia. Amén. Hoy vamos a tocar un tema, una doctrina que es fundamental, que para las personas que nos van a escuchar, van a ver este video, es fundamental para que ellos puedan aceptar a Jesucristo verdaderamente como Salvador. Nosotros, en primer lugar, para aceptar a Jesucristo, tenemos que reconocer cuál era nuestra condición antes de Cristo. Amén. Y bueno, quiero comenzar esta enseñanza. No lo tenía pensado, pero lo voy a leer, y porque creo que es fundamental. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, habla a los creyentes y les dice cuál era nuestra condición antes de recibir a Cristo como Salvador. Y dice así, en la versión NTV, dice el capítulo 2, antes ustedes estaban muertos. Repito, él estaba hablando aquí con creyentes, le estaba escribiendo a la iglesia de los Efesios o de Éfesos. Le dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Verso 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así, ahí él se incluye. Primero en el principio dice: ante ustedes, pero luego en el verso 3
se incluye, ¿verdad?, representando la nación judía. Y dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Todo creyente, ¿verdad? Todo seguidor de Cristo sabe esta verdad. Pero hay muchas personas en las redes sociales, muchos creyentes que están en otros países que aún todavía no saben esto. Y yo creo que es por ello que todavía no ven tan importante seguir a Cristo cada día. Pero como nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor, que éramos sus enemigos igual que todos los demás, entonces rendimos toda nuestra vida a Cristo. Amén. Entonces hoy vamos a tratar un tema maravilloso y yo quise escribir todo con detalle para que no se me escapara la esencia de esta enseñanza. Y dice así: recientemente vi un video donde un joven de unos 20 años hablaba de su experiencia leyendo la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento. Pero él estaba asombrado de todo lo que se relata en los primeros libros. No podía creer que en un libro sagrado hubieran historias de gente tan mala. Y yo creo que todos hemos pensado así cuando comenzamos a leer la Biblia. Yo particularmente no entendía el propósito por el que quedaron registrados historias como la del rey David, que adulteró y asesinó a un hombre inocente. O Salomón, que tuvo una impresionante cantidad de mujeres. Y eso por no mencionar otras historias que son aún más fuertes, como la que se lee en el libro de Génesis, capítulo 19, cuando tengas el tiempo, o así no tengas el tiempo, ve y léelo. Génesis capítulo 19, hay una historia terrible, un suceso terrible, pero también lo hay en el libro de los Jueces capítulo 19. No lo voy a mencionar porque es bien fuerte lo que sucedió acá, en estas dos historias. Pero hoy en día entiendo que Dios inspiró la Biblia para revelarnos su grandeza, su santidad y su soberanía sobre todas las cosas, incluyendo a los seres humanos. También Dios inspiró la Biblia para mostrarnos la naturaleza caída del ser humano, la cual nos hace enemigos irremediables de Dios. Y cómo todos podemos ser perdonados y reconciliados con Él, lo cual se logra desde el principio al fin por medio de la fe en Jesucristo. Número 1, en la Biblia vemos la grandeza de Dios, su santidad, su soberanía sobre todas las cosas, incluyendo los seres humanos. Número 2, ¿verdad? Nos muestra la naturaleza humana caída, ¿verdad? Y también, pero sobre todo, o por último, o de una manera maravillosa, nos muestra el medio por el cual podemos ser nosotros reconciliados con Dios. En este video enseñaremos sobre la doctrina reformada. Esta doctrina se llama la depravación total, o como también se conoce, corrupción radical. Pero antes yo quisiera aclarar algo. Hay personas que me han dicho, yo soy una persona buena, nunca he matado a nadie. Y yo creo eso, yo creo que en el mundo hay personas que comparándolas con otras, son personas buenas, personas que han llevado una vida agradable ante la sociedad. Pero lo que estamos aquí enseñando es en cuanto a cómo Dios nos ve, no como yo pueda humanamente ver a María, a Pedro, a José. Yo de verdad conozco gente muy, muy correcta en sus cosas, pero cuando esas personas están frente a la verdad de Dios, a la grandeza de Dios, a la santidad de Dios, quedan al descubierto, al desnudo. Y Dios dice, eres mi enemigo también. Entonces, repito, cuando nos comparamos con los demás, ciertamente somos personas mejores, buenas, pero cuando estamos en la presencia de Dios, soberano y santo, somos culpables de delitos y pecados.
Entonces, vamos, para tratar este tema de la depravación total, yo quiero tomar como base el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 17 al 23. Y dice así: luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud. Y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? ¿Verdad? Ustedes tampoco entienden, preguntó el Señor. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? Estoy leyendo en la versión NTV. El verso 19 dice, la comida no entra en su corazón, en su mente, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, Jesús declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Verso 20 dice, y entonces agregó, es lo que sale de su interior, escuchen, lo que los contamina a ustedes como seres humanos. Pues de dentro del corazón de la persona, ¿verdad?, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Yo quiero hacer una pausa en lo que escribí, porque hay personas que piensan que los pecados que nos alejan de Dios o nos contaminan son la inmoralidad sexual solamente, un asesinato, pero aquí el Señor habla y dice la calumnia, habla de la envidia, el orgullo, la necedad. Tú que estás escuchando esta predicación, tal vez tú no seas una persona que hayas asesinado nunca tal vez le has sido infiel a tu pareja, pero quiero que sepas que cuando estás frente a Dios, Dios ve tu avaricia como un terrible pecado que te contamina, que te aleja de Él. La perversidad, el engaño, los deseos sensuales. Los deseos sensuales se tratan de las personas que, por ejemplo, una de tantas cosas que van de la mano con los deseos sensuales es cuando, por ejemplo, una mujer viste de una manera exuberante, dejando a la vista todos sus atributos físicos para que los demás la admiren. Esos son pasiones o forman parte de los deseos sensuales, la sensualidad. Y eso ante Dios es pecado. Entonces, yo creo que te vayas analizando tu vida, porque el deseo en esta predicación no es señalarte, sino que logres poner tu mirada en el único perfecto, que es Cristo. Que su justicia, como dice la canción, glorioso intercambio, que su justicia venga a tu vida y seas justificado por la vida de Cristo. La canción Glorioso Intercambio dice al principio, dice así, ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir en una cruz por el más vil pecador? ¿Cómo siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él? Su rectitud por la fe mía es. Luego, la siguiente estrofa dice, ¿cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó. Y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Entonces, el deseo de esta predicación es que tú al cantar puedas cantar canciones como esta, Glorioso Intercambio, Mi vida es Cristo, donde tú veas de dónde el Señor te sacó y te perdonó. Amén. Esta predicación no es para señalar a nadie o para condenar a nadie. Al contrario, es para anunciarte al que es santo y justo. Amén. Entonces, en la enseñanza que Jesús da en Marcos capítulo 7, desde el versículo 17 al 23, el contexto de esta enseñanza que hemos leído es por un reclamo que le hicieron los líderes religiosos de la época a Jesús.
es que los discípulos no estaban practicando la ceremonia de lavarse las manos antes de comer para no contaminarse espiritualmente. Entonces Jesús los criticó a ellos porque ellos en su mal proceder humano invalidaban la ley de Dios por costumbres religiosas. En este capítulo 7 dice, en los versos 13, 6 al 13, de la siguiente manera, dice, Jesús contestó, hipócritas, le dice a los fariseos que le reclamaron a Jesús el por qué los discípulos no practicaban la ceremonia del lavamiento de las manos. Jesús le dice, hipócritas, tenía razón el profeta Isaías cuando habló acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Pero ustedes, fariseos, dicen que está bien que uno le diga a su padre, a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Si notamos, en los primeros versículos que leímos, el Señor Jesús no sectoriza su mensaje de la maldad que sale de la mente del hombre. Él aquí generaliza y dice que del corazón humano salen, del corazón humano, todos los seres humanos, de ellos sale la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas cosas son las que los contaminan. Antes de continuar, yo quisiera leer en Mateo capítulo 4 para demostrar de que Jesús nunca sectorizó, nunca llevó el mensaje a un tipo de personas y a otros no. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, ¿verdad? En su verso 12, dice que cuando Jesús oyó en la versión NTV que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea, lo que hoy conocemos como Tierra Santa, ¿verdad? Y a pesar de que este era un país, una nación, un pueblo que guardaba las leyes de Dios, mira lo que dice, que el Señor primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió, escuchen, lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías, en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde vive tantos gentiles. La gente que estaban en la oscuridad, escuchen, ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Verso 17, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Aquí no dice que Jesús fue a un grupo, a un sector, y no, a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes. No, la predicación no es para ellos, la predicación es para estos que sí son pecadores. No, él predicó a todos y les dijo, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Hay otro acontecimiento en Juan capítulo 3, donde vemos cómo Jesús a todos los que se le acercaron les habló de arrepentimiento y de tener fe en él para poder ser salvo. Dice así en la versión NTV, seguimos en la versión NTV, dice, había un hombre llamado
Nicodemo, escuchen, un líder religioso. Era un líder religioso, judío de los fariseos, y era uno de los más importantes. Dice que una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Yo me imagino que cuando, sí, no es de imaginarse, de hecho, lo dice aquí, Nicodemo quedó perplejo, quedó con dudas, dice, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede ser que un hombre mayor vuelva al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo quedó asombrado, no, sin palabras, porque él pensaba que estaba en la relación correcta con Dios, pero Jesús le dijo, no, tienes que creer en mí. Nacer de nuevo significa creer en Jesús para poder ver el reino de Dios. Entonces vemos cómo Jesús no dirigió su enseñanza solamente a un grupo, porque el otro grupo era muy santo. No, la predicación era para todos, para todos. El único perfecto y santo en ese momento, y siempre ha sido Él. Pero en el capítulo 4 de Juan, Jesús no solo llama al arrepentimiento a Nicodemo en el capítulo 3, sino que en el capítulo 4 también llama al arrepentimiento a la mujer samaritana, que, bueno, vemos evidentemente que ella sí estaba practicando a la vista de todos una vida desordenada, y ella tenía 5 maridos, Jesús se lo dijo, pero el sexto que andaba con ella tampoco era su marido, y Jesús también la llamó al arrepentimiento a ella, y le dijo, si tú me pides a mí, yo te daré. Si tú supieras quién te pide de beber, tú le darías a él agua. Tú le pedirías a él el agua y él te daría agua de vida eterna. Entonces vemos que el mensaje de nuestro Señor no se dirigía a un grupo, sino a todos los seres humanos. Por ejemplo, para seguir hablando acerca de el pecado del hombre, el libro del profeta Jeremías nos da una visión más clara. ¿Sí? Y dice así en el capítulo 17 de Jeremías, el corazón humano, no el corazón de algunos, sino el corazón humano es el más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Es por esta razón que todos los seres humanos, por lo que dice la palabra de Dios, es que todos necesitan arrepentirse y aceptar a Jesucristo como único Salvador para poder tener comunión con Dios. Repito, tu vida tal vez ha sido perfecta a los ojos humanos, pero ante Dios necesitas a Jesucristo para alcanzar la salvación. Es por esta razón que un verdadero ministro del Evangelio no titubea al llamar al arrepentimiento a todos los seres humanos. No, nosotros no vemos las cosas como la ven normalmente la gente. La gran mayoría de las personas se ven como seres buenos porque no han cometido un delito grave a la vista de la justicia humana. Nosotros nos guiamos al predicar la palabra de Dios por lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versos 10 al 18 dice, el apóstol les habla a los hermanos en Roma, dice, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio ante Dios. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan, verso 13, es repugnante como el olor que sale de la tumba abierta. Su boca está llena de mentiras. Venenos de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Y no saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Si prestaste atención, aquí está hablando de el género humano o
la raza humana, todos los seres humanos que han existido. Los versículos que hemos leído hablan claramente de la depravación total del hombre. Pero escuchen un concepto específico por el pastor Sugel Michelén. El pastor Sugel Michelén escribió, él dice, la Biblia lo escribió y lo predicó. Dice, la Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se revela constantemente contra Dios, ¿verdad? Contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Es a eso a lo que llamamos depravación total o corrupción radical. R.C. Sproul dijo también, el ya fallecido predicador, teólogo R.C. Sproul dijo, la depravación total se refiere al grado de corrupción que es tan grave que no hay una isla libre de la esclavitud de la corrupción, ubicada en las profundidades del alma humana, ¿verdad? Entonces, creo que muchos hoy van a entender entonces, si captamos el mensaje de que todos éramos enemigos de Dios, como dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Entonces vamos a entender ese versículo que es citado en el mundo entero, que es Juan 3:16. Al entender nuestra naturaleza pecaminosa, podemos abrazar la fe en Cristo, como dice Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La buena noticia trata de que a pesar de la terrible enemistad del pecador contra Dios, Él mismo, por su infinita bondad, nos da la oportunidad de ser salvos únicamente por la fe en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Por lo que vimos de la depravación total del ser humano, no existe otra forma de ser justos ante Dios. Tal vez ante la gente, pero ante Dios, no. Solo es por medio de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando de su naturaleza humana, siendo él un hombre que practicaba la religión desde pequeño, desde el 8º día de su nacimiento fue circuncidado, es decir, dedicado a Dios, y a pesar de que él vivió una vida de obediencia a la ley, era fariseo de fariseos, él habló de su naturaleza humana en Romanos capítulo 7, versos 21 al 25, y dice, en la versión NTV, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice el apóstol en la revisión NTV. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Maravilloso. Verso 25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. El apóstol habla de que aún están en esa naturaleza pecaminosa que le impedía servir a Dios. Y tal vez hubieron momentos donde él no entendía, pero cuando entendió dijo, Señor, gracias por Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Amén. El llamado que sigue haciendo Dios, amigo, hermano, querido, que me ves en YouTube, que me ves en las redes sociales, que nos ven. El llamado que Dios está haciendo a todos, o sigue haciendo, es para todos los que saben que son pecadores, ¿verdad? Y es aceptar su salvación que ha provisto por medio del sacrificio de su Hijo amado. Para finalizar, quiero leerles en 1 de Timoteo capítulo 1, versos 15 al 17.
Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15 al 17. Seguimos leyendo en la versión NTV. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberíamos aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los que saben que son pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Que el Señor nos ayude y con la ayuda del Señor vamos a estar llevando las enseñanzas, las doctrinas, ¿verdad? Estas son doctrinas reformadas. Vamos a estar llevándolas en una secuencia para que podamos ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también el conocimiento de nosotros como humanos y lleguemos a amar a Cristo con todo nuestro corazón. Vamos a terminar con una oración al Señor. Padre Celestial, tú eres nuestro Salvador. Dice tu palabra en Juan 3:16 que nos amaste tanto al mundo, que has dado tu único hijo, diste a tu único hijo en sacrificio para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, nos enseñas en tu palabra que nosotros no podíamos acudir a ti, encontrarte con nuestras propias fuerzas. Por eso, en una ocasión dijiste también, en una oración dijiste, Padre, te doy gracias porque has ocultado estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y se las has revelado a los que son pequeños. Nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y a quien el Hijo decida revelárselo. Estamos aquí por tu misericordia predicando de esta verdad sobre la depravación total del hombre, pero con la intención de que las personas pongan a consecuencia de su pecado, de su naturaleza pecaminosa, pongan la fe en el único justo y santo y lleguen a experimentar la vida que tú ofreces, Señor. Oh, Señor, permite, revela o sigue iluminando los corazones a través de la exposición de tu palabra. Sigue tocando los corazones, Señor, en el mundo entero. Esa es nuestra oración en esta noche, Señor. Es lo que has hecho desde hace mucho tiempo, salvar, revelarle, abrirle los ojos al hombre, llamarlos de la muerte a la vida. Y lo seguirás haciendo, Señor, porque tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Que todo el honor y toda la gloria sean para ti, Señor, por siempre y para siempre. Tú eres el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente tú eres Dios. Amén y amén.